Y seguimos con la vida de Jesús y lo que hizo Jesús en esta tierra y mientras estuvo caminando entre nosotros y los milagros que hizo. Y vamos a ver en este capítulo una parábola. Y Jesús vemos enseñándolo mucho de esta manera, a través de parábolas. Vamos a ver qué es una parábola. Pero antes, en el capítulo 8 nos da un detalle muy importante. Entonces, Lucas capítulo 8, versículo 1, ¿ya estás ahí? Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Y es lo que estaba haciendo Jesús, ¿te acuerdas? Está caminando por este mundo, está caminando por las regiones de Galilea en este momento. Esto es parte de la segunda gira de Jesús por esta zona. Cuando Jesús empezó su caminar y su ministerio, fue por primera vez a esta zona, pero lo que vemos es que Jesús está regresando a varios lugares donde ya había ido, pero hay algo diferente esta vez. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. La diferencia es que la primera vez que Jesús fue a Galilea y fue a llevar las buenas nuevas y el evangelio del reino, iba solo. Pero en esta ocasión se nos dice, si te das cuenta, hasta ahora no habíamos escuchado nombrar a los 12 discípulos. Y vemos esta vez que los 12 discípulos, en la segunda gira que Jesús está haciendo por esta zona, están acompañándolo ya como los 12 discípulos. Los 12 están siguiendo a Jesús, están aprendiendo de Jesús y sobre todo están siendo testigos de las cosas que Jesús está haciendo. Y si vienes los domingos, estás viendo que estamos estudiando el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos lo que está pasando es que estos hombres que fueron testigos oculares de lo que pasó y vieron hacer a Jesús milagros, ahora ellos están llevando el evangelio del reino de Dios como fieles testigos de lo que vieron y no pueden callar, y entregan su vida por eso, porque ahí caminaron con Jesús, vieron lo que Jesús hacía, lo vieron resucitado y no pueden negar lo que han visto, y van y comparten el mismo mensaje que Jesús compartió, pero ahora la cruz y la muerte de Jesús y su resurrección. Y vemos que esto era lo que Jesús hacía. A esto se dedicaba, a predicar el evangelio del reino y anunciando el evangelio del reino de Dios. Jesús dedicó su vida a dar este mensaje. El mensaje hasta hoy en día sigue siendo el mismo: el reino de Dios. Y si has estado viniendo con nosotros, hemos estado hablando de eso. Y Lucas habla mucho acerca del reino de Dios. Este es el tema. No hay otro mejor tema. El tema es que Jesús vino a anunciar que hay un mejor lugar que este mundo. Que hay un mejor lugar donde Dios está gobernando, donde Dios va a estar gobernando, donde la humanidad va a estar restaurada por completo. Eso es el reino de Dios. Este es el tema: un mundo como Dios siempre quiso que fuera. ¿Te imaginas eso? Un mundo como siempre debieron ser las cosas. Un mundo sin pecado, sin dolor, sin llanto. Un mundo sin ser heridos. Un mundo sin corazones quebrados. Y es lo que Jesús viene a anunciar: el evangelio del reino de Dios, diciendo: esta vida no es todo, este mundo está caído, la separación que el hombre tuvo de Dios trajo todas estas consecuencias. Esta no era la idea de Dios, que tú sufrieras, que entrara la muerte. Cada vez que te toque ir a algún funeral o algún velorio, tienes que recordar que eso no era la idea de Dios al principio. Nunca fue su idea que muriéramos, nunca fue su idea que pecáramos, nunca fue su idea que camináramos heridos por este mundo. La idea de Dios siempre fue Él gobernando. La idea de Dios siempre fue una vida perfecta con Él. Ahora, cuando imagines esto, no quiero que te imagines, ¿has visto la imagen que traen los libros de los testigos de Jehová? Que es como un jardín y están las personas muy felices con animales platicando y está un león al lado. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios no es simplemente una familia feliz y que puedas platicar con los animales o estar ahí. El reino de Dios es Dios gobernando sobre el hombre y el hombre haciendo su voluntad. El hombre obedeciendo a Dios
en perfecta comunión. El hombre viviendo la vida que Dios siempre quiso para él. Ese es el reino de Dios y eso es lo que Jesús está anunciando en cada aldea que va, y es su enseñanza, y no para de enseñar eso. Y tanto no para de enseñar eso que Jesús termina crucificado y termina muerto para anunciarnos el reino de Dios, y no solo eso, sino para llevarnos a través de su muerte al reino de Dios. Versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Entonces mira, nos va a hablar de ciertas mujeres, y María Magdalena va a ser un personaje recurrente de aquí en adelante. Y algunas mujeres vemos, y vamos a ver, que han sido restauradas por Jesús. Vemos en este caso que han sido sanadas o de espíritus malos y de enfermedades, y se nombra María Magdalena, que María Magdalena es una de las primeras en ver a Jesús resucitado. Y nos menciona el caso de que esta María Magdalena, Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Y nos da un poco la idea de que esta mujer tenía en especial algo difícil y una atadura especial maligna, porque no solo dice que estaba endemoniada, sino que tenía 7 demonios. Por eso vamos a ver más adelante que cuando María Magdalena ve a Jesús y va a su tumba, el miedo empieza a invadirla y a recordar su pasado. Y entonces es Jesús que se le aparece y le dice: aquí estoy, María, no temas. Pero se nos nombra a esta María Magdalena que Dios había hecho algo en ella, la había restaurado, la había hecho libre. Versículo 3. Vemos también a otra mujer, dice Juana, que también es una de las testigos de Jesús resucitado, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y esto es interesante porque esta palabra intendente de Herodes era una persona. Herodes era un gobernante muy prestigioso, y esta persona, Juana, era la esposa de Chuza, el intendente. Esta palabra quiere decir como mayordomo o administrador de este hombre importante que es Herodes. Entonces, ¿cómo juntas a una mujer como María Magdalena, así que Jesús tuvo que expulsar de ella 7 demonios, con una mujer como Juana, que era esposa de un administrador importante de Herodes? Si viéramos el contexto y la historia, estas mujeres no tendrían nada que ver y nunca se hubieran juntado. Pero por Jesús están juntas y mira lo que están haciendo. Y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, este es Herodes Antipas, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Y nos abre esta pequeña ventana de 3 versículos donde se nos dice que mujeres que habían sido sanadas por Jesús y que Jesús había hecho algo importante en ellas, ahora están sirviéndole a Jesús. Y esto es importante porque en estos tiempos era muy inusual que los líderes religiosos siquiera enseñaran a las mujeres. Es más, en estos tiempos los líderes religiosos tenían por menos a la mujer como alguien inferior. Pero lo que Jesús viene a hacer es a dignificar a la mujer y le da un lugar justo al lado de él. Y estas mujeres, en agradecimiento por lo que él ha hecho, hoy le sirven con sus bienes. No sabemos exactamente qué hacían, pero sí que estaban sirviéndole con toda humildad, y que de haber sido salvadas por Jesús hoy están agradecidas. Y algo que vemos en Semilla es que no hay cosa más bonita que ver a personas agradecidas sirviendo a Jesús. Siempre que buscamos a alguien para servir o que pensamos en alguien para servir, pensamos en personas que están agradecidas con lo que Jesús ha hecho por ellos. Y estas mujeres estaban así, agradecidas con Jesús y con el evangelio y sirviendo a Jesús. Y estas mujeres tienen una manera muy especial de servirle. Vamos a ver más adelante cómo estas mujeres llevan a la tumba de Jesús perfumes y ungüentos, y cómo amaban a Jesús y cómo lo siguen, y cómo estas mujeres son importantes en la Biblia y cómo Jesús dignifica a estas mujeres. Esto es lo que pasa cuando Jesús restaura vidas.
Mujeres que antes llevaban vidas atormentadas o son el primer grupo de mujeres que apoyan el evangelio. Y ahí salen sus nombres y una lista como para dejarnos en claro lo que Dios puede hacer. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho. Y estas mujeres salen aquí y con mucha ternura y con mucha humildad. Y la verdad, las mujeres tienen un corazón mucho más sensible a Jesús que los hombres. Mucho más tierno. Y ahí están con su ternura, agradecidas, sirviendo a Jesús. Es una foto muy bonita de lo que Jesús puede hacer a través de las personas. Versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Y si tu Biblia tiene títulos, dice ahí parábola del sembrador. Pero tienes que saber que los títulos en tu Biblia, aunque la Biblia es inspirada por Dios, los títulos de tu Biblia no son inspirados por Dios. Los títulos de tu Biblia se los puso una editorial para que tú puedas encontrar más fácil los temas. Pero yo diría que más que la parábola del sembrador, esta es la parábola de las tierras. Entonces puedes ponerla ahí abajo si es tu Biblia, la parábola de las tierras. Porque mira lo que dice, está Jesús con una gran multitud en el versículo 4. En Lucas y en Mateo, en Marcos y en Mateo nos dice un poco más acerca de esto. Nos dice que Jesús se tiene que subir a una barca y predicar desde el agua, porque era tanta la gente que tuvo que hacerse hacia atrás para que no se encimaran sobre él y cupieran. Y juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Una parábola, vamos a ver en la Biblia que se usa para comparar las cosas con la vida de una persona, pero no solo eso, sino es una historia terrenal con un significado celestial. Cada vez que veas una parábola en tu Biblia, tienes que pensar esto: es una historia terrenal, pero con un significado celestial. Entonces vamos a leer esta parábola y al final va a haber un examen de opción múltiple. Y dices, ¿cómo examen? Hoy es viernes, ya se terminó la escuela. Vamos a hacer un examen al final de opción múltiple acerca de esta parábola. Esta parábola habla de ti. Y tú tienes que responder cuál de las opciones es tu caso. Es un examen de opción múltiple, entonces tienes más posibilidades de pasarlo. A mí me encantaban los exámenes de opción múltiple en la escuela, porque nunca estudiaba. Entonces era mucho más fácil para mí encontrar y decir, creo que esto tiene relación. Normalmente los pasaba, pero no te lo recomiendo que lo hagas. Entonces si puedes estudiar, mejor estudia. Pero esto, lo que vamos a hacer es un examen de opción múltiple. Y quiero que pongas mucha atención y trates de entender, ahora sabiendo que es una parábola. Es una historia terrenal con un significado celestial. Y trata de ver dónde encajas tú. Y si no entiendes, reprobado. No, si no entiendes, al final Jesús explica. Entonces mira, vamos a leer esta parábola. Era una enseñanza continua y regular de Jesús, usaba las parábolas. Versículo 5 dice: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y dices, ya reprobé, no sé nada de agricultura. Lo único que hice fue en el kinder un frijolito con algodón. ¿Lo hiciste? Y se te marchitó a los 2 días. Entonces el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Esta palabra quiere decir pisada, y las aves del cielo la comieron. Entonces tienes un primer caso. Habla del sembrador, sale a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Este es el lugar en donde cae la semilla, junto al camino. ¿Y qué pasa junto al camino? Pues pasa eso, que la gente camina sobre ese camino y valga la redundancia, y entonces la tierra lo que hace es aplastarse y no hay profundidad, sino que el suelo se vuelve duro. Y en un suelo duro no puede caer bien la semilla y no puede crecer la semilla. Entonces no entra en la tierra. ¿Y qué pasa? Y las aves del cielo la comieron.
Mi abuelo tenía sembradíos, me acuerdo mucho cuando iba de niño y tenía vacas y tenía caballos. Entonces íbamos y sembraba maíz, sembraba sandía, sembraba piña. Entonces cada vez que iba yo me sentía todo un vaquero, me subía a los caballos. Nunca me puse botas, pero mi sombrero. E íbamos al campo y recogíamos el fruto. Pero algo que ves en los caminos es que la hierba no crece. Por eso mismo, porque la gente está pisando ahí y la tierra se hace muy dura. Entonces no es una tierra fértil. Entonces fíjate, el primer caso entonces en el versículo 5 es: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, o sea, estaba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y fue pisada, y entonces las aves del cielo la comieron. Esa es la opción A. Versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Entonces la opción B es que esta semilla cae sobre la piedra. Esto es pedregales. ¿Y qué pasa entre los pedregales? Igual que el suelo es muy pequeño, entonces cuando cae la semilla no tiene suficiente profundidad para que se enraice, y entonces la humedad lo que hace es que no llega, el calor la seca y se marchita. Dices, ¿cómo sabes todo eso? Tuve que leer para investigar un poco. Entonces esa es la opción B. Otra parte cayó sobre la piedra, pedregales. Fíjate cómo aquí sí nace. En esta ocasión sí hay algo que brota porque hay un poco de tierra, pero no tiene la suficiente profundidad para que eso le crezcan raíces, y entonces no hay humedad y se seca y no sirve. Versículo 7, esa es la opción B. Versículo 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Esta es la opción C. En la opción C lo que vemos es que es una buena tierra. Es una tierra que no está entre pedregales, es una tierra que no está junto al camino, es una tierra fértil. Pero el detalle es que es tan fértil que no solo crece la semilla, sino también crecen los espinos. Y como toda hierba mala, lo que hace es que ahoga la hierba buena y la seca y se muere, y los espinos siguen creciendo, se roban todos los nutrientes de la planta. Entonces la opción C es esta: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Entonces, si te das cuenta, esta parábola no está hablando del sembrador, sino está hablando de la tierra. Hasta ahorita llevamos 3 tipos de tierra. La primera estaba junto al camino, donde era pisada. La segunda estaba entre piedras. Y la tercera era fértil, pero estaba entre espinos. Pero versículo 8, y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Entonces la opción D es una buena tierra. Una tierra donde sí hay profundidad, donde hay humedad, donde la semilla cae y no hay nada que le evite crecer. Y entonces la tierra la adopta, crece, es un suelo fértil, libre de maleza. Y cuando pasa eso, hay una gran cosecha. Y lo que cae, es increíble ver cómo de una semilla, una sola semilla, puede haber una gran cosecha. Cómo los sembradores salen, ponen las semillas, y de algo que parece que ni siquiera tiene vida, nacen árboles que dan fruto al 100 por 1, o sea, 100 veces más de lo que era. Esa es la opción D. Y dices, no estoy entendiendo nada, ni sé cuál de estos soy. Entonces mira lo que sigue diciendo el versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz:
El que tiene oídos para oír, oiga. Y dices, ¿qué? Y es importante lo que Jesús dice aquí porque todos tenemos oídos, pero eso no quiere decir que todos escuchemos con atención. Y Jesús dice esto, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea que hay aquí entre nosotros quien tiene oídos y que viene cada viernes y que viene cada domingo, pero no escucha nada. Espero que no seas tú. Esto quiere decir un oído para oír lo que Dios quiere decirte. Eso es el que tiene oídos para oír, que oiga. Es cada vez que vengo, Señor, ¿cuál es el mensaje para mí? Porque el ser humano no puede entender las cosas espirituales si Dios no abre sus oídos y si tú no dispones tu corazón para escuchar. A veces si escucháramos y prestáramos más atención a Dios, realmente nuestras vidas cambiarían por completo. Entonces hoy, el que tenga oídos para oír, que oiga. No es algo intelectual. No se trata de cuánto sabes de agricultura, sino es algo espiritual. ¿Te acuerdas que te dije que era una parábola? Una historia terrenal con un significado celestial. Ahora ya identificaste cuál eres. Dices, no he entendido. Entonces vamos al versículo 9. No te sientas mal si no has entendido. Versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Entonces mira, si no entendiste, no te preocupes. Los discípulos tampoco entendieron nada. ¿Y qué hacen los discípulos cuando no entienden nada? Preguntan. Y no les da pena preguntar. ¿Conoces a alguien preguntón? Que no le da pena preguntar y a cada rato pregunta tras pregunta tras pregunta. Estos eran los discípulos. Pero sabes, es mucho mejor preguntar que quedarse sin entender. Entonces pregunta. Pregúntale a Jesús. Y ellos vienen y le preguntan a Jesús, ¿qué significa esta parábola, Señor? No hemos entendido nada. ¿Para qué me sirve esto? Yo no soy agricultor. ¿Qué quisiste decir con esto? No entendieron nada. Y lo que vamos a ver es que estas parábolas eran como un rompecabezas, que no todos las entendían. Es más, muy pocos lo hacían, porque solo lo podían entender las personas que querían conocer las cosas de Dios verdaderamente. Hay muchas personas que tratan de leer su Biblia de una manera intelectual y no entienden nada. Pero cuando van con Dios y dicen, Señor, enséñame, quiero entenderte, realmente necesito entenderte. Y vienen con un corazón dispuesto y Jesús está dispuesto a explicarles. Jesús está dispuesto a explicarte esta parábola hoy, pero no solo eso, está dispuesto a explicarte cada versículo de tu Biblia para que puedas conocerle. Entonces no tengas miedo en preguntar y ten un corazón dispuesto para ser enseñado. Versículo 10. Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Un misterio en la Biblia es algo que Dios ya ha revelado en su palabra. Pero no solo eso, es algo que Dios ha revelado en su palabra y solo a través de él podemos entenderlo. O sea, tú intelectualmente no puedes entender ningún misterio de Dios si no te lo explica Él. Hoy en nuestra Biblia tenemos todo lo que era un misterio descubierto para que lo entiendas. Pero Jesús le dice, y Él le dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios. A estos hombres, porque querían realmente escuchar a Dios y conocerle, Jesús le dice, a ustedes sí les voy a explicar lo que quiero decir acerca del reino de Dios. Pero dice, pero a los otros,
Les voy a explicar por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y dices, ¿y por qué Jesús no quiere que entiendan? Y no es que Jesús no quiere que entiendan. Estos hombres, todos los que están ahí y no entienden, es porque han decidido cerrar su corazón y no entender. No hay una sola persona que quiera conocer a Dios, que Dios no se revele a ella. Pero si hay personas que tienen un corazón endurecido y no quieren conocer a Dios, Dios no se va a revelar a ellos. Y es lo que Jesús está diciendo. Entonces lo voy a explicar por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y por eso vemos hoy en día tanta gente que está enfrente de la oportunidad de su vida de conocer a Dios y de conocer a Jesús, pero parece que no ve nada. Puede venir a la iglesia domingo tras domingo, pero parece que no ve nada, que no entiende nada, porque tiene un corazón endurecido, porque realmente no quiere conocer a Dios. Y entonces Jesús dice, para ellos es como si escucharan parábolas y no entendieran nada. Es triste ver cuando pasan ese tipo de cosas con las personas. Y hoy puedes estar tú aquí y hasta este momento no has entendido nada y no has visto nada. Y es como si te hablaran en chino, mandarín y simplemente estás viendo ya la hora de irte. Pero si hoy dispones tu corazón, Jesús puede abrir tus ojos y puede abrir tus oídos y entender quién es Él. Y tu vida puede cambiar para siempre. Versículo 11. Aquí les voy a explicar la parábola. Si no entendiste, pon atención aquí. Acuérdate que hay examen. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, lo que va a hacer Jesús es comparar una semilla con la palabra de Dios. Y ya vimos lo que pasa con una semilla. Puede ser muy pequeña, puede parecer que no pasa nada con ella, pero en una tierra fértil, una semilla lo que hace es generar vida donde no la había. Pero no solo eso, sino genera utilidad. O sea, hace algo útil donde no había nada. Y es lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Nos da vida y nos hace útiles y hace que demos fruto. Y Jesús está comparando entonces la semilla con la palabra de Dios y es increíble lo que la palabra de Dios puede hacer en una vida. Es increíble ver personas pasar de muerte espiritual a vida por la palabra de Dios. Por eso no queremos hacer otra cosa en Semilla, ni en el grupo de jóvenes. Por eso no queremos emocionarte con las canciones, por eso no queremos emocionarte con juegos, con dinámicas de integración. Ni siquiera queremos emocionarte con los chicharrones, o sea, son de la Josefina, o sea, no son tan buenos. No queremos emocionarte con nada. Queremos darte la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la única que puede provocar en ti vida, fruto. Versículo 12. Y los de junto al camino. Entonces aquí viene la primera opción, la opción A, los de junto al camino. Fíjate quiénes son estos y trata de ver cuál opción es la tuya. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces mira quiénes son estos. Los que están junto al camino, la primera opción de suelo que nos da en la parábola, son estos que están junto al camino y entonces junto al camino la gente está pisando, el cielo, la tierra es muy dura, no hay profundidad para que la semilla crezca, pero no solo eso, sino que decía que las aves vienen y roban la semilla. Y estas aves con las que lo compara Jesús es con el diablo. Y de repente tenemos ideas muy equivocadas de lo que hace el diablo. Hay gente que se está peleando con el diablo todo el tiempo. Pero sabes, es aquí y este es el trabajo del diablo realmente. El trabajo del diablo no es irte a jalar las patas a las 3 de la mañana. El trabajo del diablo es robar la palabra de tu corazón. Con eso él gana.
es que escuchas la palabra de Dios, pero realmente no entra en tu vida, realmente no hace nada en tu vida y no pasa nada con tu vida. Y este es un trabajo que el diablo realmente se toma en serio. Por eso cada domingo y cada viernes es un desfile en Semilla de personas que vienen. Y su caso es que están junto al camino. Y su corazón es muy duro y no es una buena tierra. Y entonces la palabra de Dios no puede entrar en ellos porque escuchan, pero es como si no escucharan nada. Y su suelo es tan duro que no creen y no se salvan. Y el diablo lo que hace es robar la semilla y robar la palabra. Ahora, ¿cómo la arranca el diablo? ¿Cómo la quita? Pues simplemente lo que vemos en una tierra como esta es que la semilla no puede caer y no puede esconderse en la tierra porque es demasiado dura. Y entonces las aves del cielo pueden verla con facilidad y robarla. Cuando el corazón está demasiado endurecido, no hay manera de que la palabra de Dios dé fruto en una vida. Una buena pregunta para estas personas es: ¿qué hacen junto al camino? Son estas personas que están tan cerca del mundo y tan cerca de sus placeres y tan cerca de sus deseos. O sea, tan alejados de Dios junto al camino, que realmente no les interesa a Dios para nada. Espero esta no sea la opción que marcaste. Espero que este no seas tú. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Entonces mira, este parece que está bueno. Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Conoces a alguien así? Este es el tipo de persona que viene a la iglesia y todo le parece increíble. Y se emociona y le gustan las canciones y le gusta cómo explican la palabra. Se goza, la recibe, empieza a crecer por un tiempo. Pero en su vida no hay profundidad, no hay raíces. Es una persona que vive de emociones. Entonces, así como se emocionó y recibió la palabra de Dios, así cuando vino una prueba y una dificultad en su vida, asimismo las emociones lo arrancaron y no pudo seguir creciendo. Es una persona que no persevera, que no lee su Biblia, que no ora, que no viene, que realmente nunca tuvo una verdadera relación con Dios, sino simplemente fue una emoción y empezó muy bien, pero al no profundizar y no depender de Dios realmente y una verdadera relación, simplemente el primer problema lo arrancó. He visto a tantas personas pasar por esto. Llegan tan emocionadas, lloran incluso, levantan sus manos y de repente desaparecen. Y dices, ¿dónde están? Bueno, no tenían raíces. Realmente no tenían una relación verdadera con Dios. Querían vivir solo de experiencias espirituales. Y tienes que saber que seguir a Jesús no son experiencias espirituales. Es una relación y es una convicción en tu corazón. Entonces esta es la opción B. Personas que realmente no echan raíces, que son movidos por cualquier problema y por cualquier viento, que empiezan muy bien pero terminan muy mal. Espero que esta tampoco sea tu caso. Versículo 14. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Lo que vimos en esta
opción, en la opción C, es que son personas que eran buena tierra. O sea, que realmente cayó la semilla y la palabra empezaba a dar fruto. Pero querían tener a Dios y querían vivir para este mundo en sus afanes, en las riquezas y en los placeres de la vida. O sea, sí les gustaba Jesús, sí les gustaba venir, sí les gustaban muchas cosas, pero también les gustaba todo lo que no era Jesús, todo lo que no era espiritual. Y sabes, no puedes amar a Dios y amar a este mundo, porque Dios y este mundo son totalmente contrarios. No puedes vivir para Dios y vivir para agradar a este mundo. Es imposible. Puedes vivir en este mundo, convivir con las personas en este mundo, sabiendo que no eres de este mundo, sabiendo que eres de Dios. Pero no puedes vivir en los dos lugares. Porque Jesús compara los espinos con los afanes de este mundo y las riquezas y los placeres de la vida. Y lo que hace eso en la vida del cristiano es secarlo y ahogarlo por completo. Quieren crecer con un pie en la fe y otro pie en el mundo y en el sistema de valores que hoy se vive, y son víctimas de sus deseos. Responden a la palabra, crecen por un tiempo, pero empiezan a ser ahogados por las cosas no espirituales. Aman el mundo. Mientras hacía el estudio recordaba muchos amigos en este caso. Como algunos saben, crecí en la iglesia y muchos amigos crecieron junto conmigo y servían en la iglesia y parecía que caminaban bien y parecía que empezaban a dar fruto y parecía que Dios podía usarlos y hacer cosas para Dios. Y recuerdo haber ido a la cárcel con ellos a predicar el evangelio. Nos subíamos a los camiones, íbamos a hospitales y Dios los usaba. Tengo muchas historias con ellos, tratando de servir a Jesús y de llevar la palabra de Dios. Y soy testigo, o sea, Dios hizo algo, Dios quería hacer algo con ellos. Pero quisieron vivir con un pie en Jesús y un pie en sus deseos. Y muchos de ellos hoy viven totalmente alejados de Dios. Fueron ahogados por sus deseos, por sus placeres. Viven esclavizados en la droga. Viven la vida que no deberían estar viviendo, destruyéndose. Porque quisieron amar a Dios y quisieron amar al mundo. Y eso no se puede. Tienes que saber que o vives para Dios o vives para tus propios deseos. Ahora, no estoy hablando hay buenos deseos. O sea, hay cosas que están bien. Pero ¿sabes de qué deseos estoy hablando? De los deseos que tienes y no deberías tener. De los deseos que te llevan al hoyo. Y muchos de ellos están ahí. Hay un amigo que le perdí la pista, que servía junto conmigo en la iglesia donde crecí. Y lo último que supe es que lo metieron a la cárcel. Y yo no podía creer eso, o sea, jamás te imaginarías, o sea, era como un chavo de ustedes entre nosotros, y que jamás te imaginarías, o sea, que no tenía pinta de ser un malandro, que no tenía pinta de hacer cosas así, pero quiso amar a Dios, pero también quiso amar al mundo, y el mundo lo ahogó. Y así de la nada, en la cárcel, sentenciado por asesinato. Y dices, ¿cómo pasó? ¿En qué momento? ¿En qué momento? La opción es esa, la opción C. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose
Y sabes, si hoy escuchas, no salgas de aquí sin haber entendido esto y no te vayas, no te alejes. No vale la pena vivir para este mundo. No te alejes. Si estás pasando por problemas, mejor acércate, pero no te alejes. Y decide hoy vivir para Dios y no para los placeres de este mundo. No vale la pena. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Lo que vemos es que el deseo de Dios y el deseo de un sembrador cuando pone la semilla es que algo crezca, que haya vida, que dé fruto. Esa es la idea. Pero vemos que en muchos casos el sembrador tira la semilla y no pasa nada con esa semilla, pero la culpa no es del sembrador ni de la semilla. La culpa es de la tierra. Versículo 15, y esa es la opción D. Mas la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahora dices, ¿cómo es esto? La Biblia enseña que el corazón es engañoso más que todas las cosas. La Biblia enseña que no hay justo y no hay bueno ni aun uno. Entonces, ¿qué quiere decir los de corazón bueno y recto? Los de corazón bueno y recto son las personas que tienen la intención y la necesidad y están dispuestos a recibir la palabra de Dios. Eso es ser buena tierra. Un corazón recto quiere decir un corazón noble, un corazón que está necesitado, un corazón que la recibe con gusto. Y lo que pasa cuando es buena tierra y el sembrador tira la semilla es que la tierra solita absorbe la semilla y la cubre. Eso es lo que pasa. Por eso las aves no pueden robarla, porque cuando es buena tierra recibe la semilla con gusto y la cubre, la atesora, la guarda. Eso es ser buena tierra. Mantener la palabra abajo de ellos para que el diablo no pueda arrebatarla. La atesoran. ¿Qué tanto estás atesorando la palabra de Dios? ¿Cómo vas con eso? Eso es cuando eres buena tierra y eso es tener un corazón bueno y recto para que retengas la palabra oída. Pero mira, si haces esto, si retienes la palabra oída, si tienes un corazón bueno y recto para escucharla y reconoces tu necesidad y la atesoras, lo que sigue es dar fruto. Lo que sigue en tu vida, si has retenido la palabra de Dios, es que en ti, dentro de ti, van a hacer algo increíble. Eso es la obra de Dios en nosotros. Vas a dar fruto. Se va a ver la diferencia, se va a ver el cambio. ¿Alguna vez en tu escuela o en tu trabajo han notado que eres diferente realmente a los demás? Porque es mucho ahí cuando se ve el fruto. Eso es ser buena tierra, entonces escuchar, ser paciente, ser constante. Y a su tiempo verás florecer el hermoso fruto en tu vida. Es increíble ver cómo de una semilla nace un hermoso fruto y puede ir la gente y probarlo y que es bueno. Y la idea de la obra que Jesús quiere hacer en tu vida es eso. Que dentro de ti la semilla que Él ha puesto dé fruto para que la gente pueda venir y probar y diga, esto es bueno, yo quiero esto en mi vida. Sabes, es un reto para los que escuchan hoy en día,
para empezar a ser buena tierra, para que en su corazón la palabra crezca, para que en su vida haya un fruto visible, un fruto lleno de vida, un fruto agradable. Entonces, ahí viene el examen. Y solo son 2 preguntas. Bueno, son más, pero estas son las más importantes. ¿En qué tipo de suelo ha caído la palabra de Dios en tu vida? Piénsalo un momento. ¿Qué tipo de estas 4 opciones eres? A, B, C o D. No se vale copiar. Tienes que pensar hoy cuál eres. 2, ¿cuál categoría te colocarías tú? O la gente, ¿qué diría? ¿Qué tipo de tierra eres? ¿Tus papás qué dirían? Para ayudarte a contestar a estas 2 preguntas, hay otras más. Una buena pregunta para hacerte es: ¿permites que las preocupaciones y las riquezas y los deseos de placer arrebaten el fruto en tu vida? Otra pregunta es: ¿hay algo en tu vida que esté ahogando la palabra de Dios? ¿O estás viviendo tu vida o tu caminar con Dios a través de las emociones y no en su palabra? ¿Sabes? Y creo que muchas veces todos hemos sido mala tierra. Muchas veces hemos decidido no recibir la palabra de Dios. Hemos decidido ser como los pedregales y dejarnos llevar por emociones. Pero hoy puedes decidir ser buena tierra y decir: hoy voy a escuchar a Dios y voy a poner por obra esto en mi vida. Hoy realmente quiero hacerlo. Hoy realmente quiero que mi vida dé fruto. Hoy realmente quiero que mi corazón esté listo para escuchar su palabra y que mi vida cambie por completo. ¿No te encantaría eso? ¿Oramos?